Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Germán Barón Cotrino. Es una persona que estuvo en la Personería de Bogotá, fue su secretario, fue personero, estuvo representante a la Cámara por 3 periodos, ahorita es senador de la República. Es muy conocido el senador Barón Cotrino, como se le conoce, ¿no? Barón Cotrino más como el nombre. Da igual que en España, con Rodríguez Zapatero, para lanzarse a la presidencia de España, le impulsaron fue el Zapatero, que sonaba más. Claro. A usted lo conocen más como Barón Cotrino en Colombia. Pero dejemos, senador, que usted ¿qué quiere resaltar de su hoja de vida? Bueno, lo primero es que yo llevo en el servicio público casi toda la vida. Yo inicié como secretario general de Corabastos. Fue mi primer cargo. Antes de ese cargo había fungido como contratista en la Escuela Superior de Administración Pública, donde tuve oportunidad de coordinar el consultorio de la Administración Pública, que es una oficina que le prestaba asesoría a todos los alcaldes en todos los municipios del país. Era un equipo de varios abogados que yo coordinaba y que lo que hacía era absolver las inquietudes de los alcaldes, de los concejales, contralores, personeros a nivel nacional. Después estuve en la Secretaría General de Corabastos, estuve como secretario general de la Personería, personero auxiliar, personero de Bogotá, 3 veces representante, 2 veces senador. Y obviamente muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Usted es bogotano, ¿no? Y de su profesión Sí. es abogado. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, especialización en Derecho Público y Constitucional de la misma universidad. Y sí, nacido acá y obviamente toda mi vida he residido en Bogotá. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema fundamental. Todas las estadísticas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, el tema que más preocupa a la ciudadanía es el tema de la corrupción. Aquí en Colombia estamos en el ranking muy mal rankeados a nivel mundial, según Transparencia Internacional. Tenemos de 160 países, tenemos alrededor del 97%. Es un mal que lo siente la sociedad y queremos aclarar mucho porque hubo una consulta anticorrupción que sacó 11, casi 12 millones de votos y sin embargo en Colombia existen unas leyes muy precisas, sobre todo el Estatuto Anticorrupción. Miremos la diferencia en este programa y qué tiene el país para combatir este flagelo. Muy bien. A ver, lo primero que vale la pena decir es que este es un proyecto que es de iniciativa gubernamental y del Fiscal General de la Nación, que tiene por propósito introducir normas de carácter penal para luchar contra la corrupción. Y que tiene también 2 o 3 normas de las que se tramitaron en esa consulta que tienen que ver con aspectos de orden penal. Una primera de ellas tiene que ver con el hecho de que un funcionario público, cuando la sociedad le brinda confianza y lo deja desarrollar un cargo de representación, pues le exige una idoneidad y espera que se comporte de manera adecuada. Es obvio que cuando esa persona transgrede la ley tenga a tener una sanción mucho más rigurosa o más fuerte que la que tiene cualquier ciudadano, porque es una persona a la que se le brindó confianza por parte de la comunidad. Y entonces en este estatuto anticorrupción lo que pretendemos es que cuando un funcionario público cometa un delito no tenga posibilidad de pagar parte de su pena en la casa, sino que siempre lo haga en un instituto penitenciario. Y se lo digo por una razón, porque es que la sociedad ve cómo hechos tan graves como el del señor del PAE, el de los tamales de los 40.000 pesos, que De la alimentación escolar está de la hablando. alimentación escolar, estoy hablando de la alimentación de los niños, después de haber aceptado cargos por el delito de haber inflado los precios, para no hablar de tipos penales, y haber derivado de ello una utilidad económica, termina pagando casi que 1 año y 8 meses, de los cuales la mitad va por la casa, es decir, va a cancelar parte del tiempo que tiene que estar privado de la libertad en su propio domicilio. Eso no tiene ningún sentido, no hay proporcionalidad.
la gente siente que es una sanción absolutamente inocua. Y yo comparto ese criterio. Por eso en este estatuto lo que se establece es que la prisión será siempre en un instituto que pertenezca al IMPEC y que obviamente eso lo que va a generar es que la sanción sea mayor. Y le explico qué es lo que pasa jurídicamente. Un delito como la concusión o el cohecho está penalizado con 15 años. Concusión o cohecho es pedir, dar o ofrecer para desarrollar una función. En este caso, esta persona recibe un contrato, ofrece un dinero o infla los precios para poder recibir una utilidad económica, la Fiscalía lo encausa, lo juzga, pide la máxima pena que son 15 años y el juez otorga la máxima pena que son 15 años. Como él se llanó a cargos y no tenía antecedentes, ya no son 15 años sino son 14. Como se allanó, bajó a 7. Como con 2/3 usted tiene derecho a la libertad y el señor ya venía privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, pues él tuvo un buen comportamiento y finalmente terminó en su casa pagando 2 años, casi que 8 meses, 1 año y 14 meses en la prisión y 8 meses en su vivienda. Eso no tiene ninguna proporcionalidad con una persona que ha defraudado al Estado en más de 20.000 millones de pesos. No tiene ninguna proporcionalidad. Y la pena debe ser rehabilitante, debe ser sancionatoria, pero también tiene una función persuasiva. Y la función no es persuasiva cuando una persona deriva tanta utilidad económica y parte de su pena la paga exclusivamente no solo en un centro penitenciario, sino también en el domicilio. Entonces, esta norma para los funcionarios públicos lo que dice es, será pena efectiva y no podrá haber domiciliaria. Tenemos que aclararle a los colombianos que este es un proyecto de ley nuevo. Sí, es nuevo. Porque ya existe un estatuto anticorrupción que tiene una serie de reglamentaciones que me imagino que van a volver a tocarlas en este estatuto de iniciativa del gobierno. Del gobierno, del fiscal y de varios parlamentarios que introdujeron algunos artículos que tienen que ver con la otra anticorrupción. Ahora, este es nuevo, pero vale la pena decir que ya fue aprobado en Comisión Primera de Cámara, Plenaria de Cámara, Comisión Primera de Senado y le falta solo Plenaria de Senado y Conciliación. O sea que es posible sacarlo en esta legislatura. Pues es que tiene que salir antes del día viernes para que la semana siguiente, antes del 20 de junio, se concilie con la Cámara los 2 textos, se anuncie y se vote antes del 20 de junio. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al Canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador Barón Cotrino,
perdone porque lo llame así, pero es mucho mejor para la opinión pública, porque es de mayor recordación. A ver, senador, cuéntenos, el caso de Odebrecht que da lástima, como el caso del cartel de la contratación de Bogotá, los nules, etcétera, etcétera, que ya están prácticamente fuera, y lo que resarcieron o lo que repararon a la ciudad fue casi nada. ¿Qué trae este estatuto anticorrupción nuevo para aquellos que están metidos en este tema de una corrupción que la conoce no solamente el país, sino el mundo? Pues mire, le voy a dar el ejemplo concreto para que la audiencia lo entienda. En el caso de Odebrecht hay un funcionario público que se supone recibió, o mejor, se supone no, efectivamente está comprobado que recibió $6 millones que después repartió. Ese funcionario público que pertenece a un ministerio, un viceministro, viceministro específicamente, terminó en una condición parecida a la del caso anterior. Él, por el hecho de exigir dinero para cumplir con una de sus funciones, recibe ese dinero, la Fiscalía lo acusa, le impone o solicita del juez la máxima pena, que son 15 años, el juez le acepta los 15 años, pero como se allanó a cargos, bajó a 7. Y es una persona que en un lapso no mayor de 3 años y medio va a estar libre, después de un daño enorme, porque es que cuando hablamos de eso hablamos de un dinero que no se reflejó en las obras públicas de ninguna parte y que no presentó ningún tipo de utilidad o beneficio para la sociedad. En este caso, lo que decimos es que cuando el delito se cometa en cuantía superior a 100 salarios mínimos, que son 700 millones, 700, 800 millones aproximadamente, debería tener un aumento de la pena de hasta la mitad del máximo. Es decir, si son 15, ahora debe subir a 22.5. ¿Para qué? Para que si la persona se allana tenga una pena efectiva mucho más larga que la que tienen actualmente, porque es que esa pena efectiva actual con 15 años son 7 años que se condena. Más buena conducta. Más buena conducta, empieza a bajar y usted con las 2/3 termina saliendo. Estamos hablando de 4 años. Entonces, ¿es proporcional el daño que una persona le causa a la sociedad con una pena de 4 años? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Creo que debe haber unas penas mayores. Y claro que esto no es un populismo punitivo, es un tema de proporcionalidad. No es una coyuntura a propósito de lo que estamos diciendo, sino es el resultado de la conciencia de varios de los partidos que están en el Congreso, que representados por personas como Alexander López, Luis Fernando Velasco, como Roy Barreras, como Rodrigo Lara, como el doctor Eduardo Pacheco. Hay unanimidad de las bancadas. Sí, porque hay el reconocimiento de que la proporcionalidad de la pena frente al daño que se le causa a la sociedad no existe. No es proporcional ese daño con la pena que termina pagando esa persona. Entonces, de todos los partidos, de los cristianos, el doctor Pacheco, el doctor Alexander López, el doctor Velasco, el doctor Roy, el doctor Roosevelt, Rodrigo Lara, todos estuvieron de acuerdo e incluso se suscribió un acta por esa subcomisión que también fue suscrita por el fiscal general de la Nación y la ministra del Interior, en defensa de ese acuerdo que hicimos, que yo aspiro a que se apruebe en estos días. Bueno, senador, en Colombia tenemos la costumbre de reglamentar, legislar casi todo. Sin embargo, este tipo de reglamentación, como dice la gente en la calle, la ley se hace así como se hace la ley, se hace la trampa. Es decir, la gente busca siempre la forma de hacer trampa, de evadir la ley. Claro, pero fíjese que aquí ya no es un problema de evadir la ley, es que la ley es insuficiente, no es que se haya evadido, no es que se le haya encontrado un esguince a la ley para evitarla. Por eso resalto que en este momento, habiendo existido... Es bueno aclarar eso porque la gente en la sociedad tenemos la costumbre de decir, no, hacen leyes y leyes y leyes y ya está, así como se hace la ley, la gente está hecha ya y le está buscando el esguince a la ley. Claro, pero en este caso fíjese que es un tema diferente. Acá no es que se haya evitado la ley, por el contrario, la persona que comete el hecho
acepta su responsabilidad. La Fiscalía, como ve que el hecho es grave, pide la máxima pena. El juez, como ve también que es grave y que existe el acervo probatorio suficiente, le aplica el máximo de la pena. El problema es un problema estructural de la norma y depende del Congreso volverla proporcional. No sé si me hago entender, porque es que aquí ya no es un problema de que el juez falló mal o de que la Fiscalía no pidió lo que se debía o de que hubo insuficiencia probatoria. Todos los supuestos se dieron perfectos. Es decir, se pidió la máxima, se otorgó la máxima, el acervo probatorio está, la persona reconoce el delito, pero la pena es tan pequeña que terminamos en sanciones de 3 y 4 años para personas que le han causado un daño enorme a la sociedad. Y en ese sentido no tiene otra salida, no es ni siquiera un hecho en donde la ciudadanía haya obrado mal o le encontró un esguince, sino que es necesario que el Congreso incremente la pena para que sea proporcional al daño que causó esa persona. Senador, mire, tenemos una Constitución de 1991 que en esencia es una Constitución que está llena de inhabilidades e incompatibilidades. O sea que siempre se parte de la mala fe. O sea, siempre hay que buscar la forma de estar tácitamente reglamentada el tema de las inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la política. El Estatuto Anticorrupción que existe en Colombia tiene una serie de reglamentación que inclusive a los corruptos dicen no los vuelve a contratar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo la consulta anticorrupción, de los 7 puntos de la consulta anticorrupción que en el trámite en el Congreso, pues obviamente no tuvo mayor éxito esta consulta anticorrupción de los 12 millones de votos. Ahora existe la iniciativa del gobierno y la Fiscalía General de la Nación y de las bancadas de generar una ley anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? A ver, hay temas que están en la consulta anticorrupción que nosotros no contemplamos en este estatuto porque están claros ya en la norma. Le doy un ejemplo. Aquella que pide que el congresista ponga a disposición de la Secretaría General su declaración de renta. Pues resulta que en este momento, por la ley 190 de autoría del ex vicepresidente Germán Vargas, la ley 190 establece que usted debe dar a conocer sus bienes, sus deudas, sus acreencias, sus depósitos en dinero, cualquier activo que tenga lo tiene que determinar en esa norma. Para mí, la declaración de renta es una enumeración de una generalidad, es decir, una cifra de ingresos y una de egresos. Es mucho más amplio, creo yo, la de la ley 190. 2. O sea, aquel que se vaya a posicionar como congresista tiene que ir a la Secretaría y decir lo siguiente: tengo una casa, tengo un carro, tengo una deuda, tengo un depósito a término de tanto. Pero además tiene que decir, y eso está vigente hoy, tengo inhabilidad porque, por decir algo, mi esposa es ganadera. Entonces, si es ganadera y viene una norma que tenga que ver con ese sector, tiene que declararse impedido. Entonces, yo creo que esas normas sí son necesarias y es bueno tenerlas, pero en este caso debo decir que esas normas, como yo las veo, por ejemplo, en ese caso, no tienen nada que ver con la corrupción. De decir que está la declaración de renta, pues no veo que sea lo que va a resolver el problema de la corrupción. El problema de la corrupción se resuelve cuando en una sociedad quienes actúan por acción o por convicción, por coacción o por convicción, empiecen a entender que si cometen un delito existe una consecuencia. Entonces, una persona por convicción no comete el delito porque su formación se lo impide, su condición ética y moral es suficiente para no incurrir en ese tipo de actos. O porque teniendo la intención de hacerlo le teme tanto a la sanción que le impone el Estado que se abstiene de cometer esos delitos. Y hay un ejemplo que a mí me gusta dar a conocer. Eso es como cuando la gente viaja y llega a otro país. Llegan a otro país y ahí sí se comportan de manera adecuada porque saben que la sanción y la consecuencia de transgredir la ley es real y verdaderamente se aplica. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador Barón Cotrino, estamos en el último segmento de nuestro programa para concluir y necesitamos qué es lo nuevo que trae este proyecto de ley anticorrupción. Mire, trae temas que además del incremento de penas en concusión, cohecho, que son los delitos que con mayor frecuencia se presentan por parte de los ordenadores de gasto, trae también una prohibición. Antes la prohibición existía para que las personas de cargos uninominales, que es un cargo uninominal, gobernador, alcalde o presidente, las personas que hubieran aportado esas campañas pudieran recibir contratos o contratar con la administración respectiva. Esa ya estaba. Pongámoslo en términos claros, si usted es un candidato a la alcaldía y yo soy un empresario y le doy plata a usted, yo no puedo contratar con su administración porque sería entender, eso ya está en la ley. Ahora lo que se amplió nuevo es que yo como empresario no pueda ni en los cargos uninominales ni a ningún miembro de corporación pública. Eso no existía. Porque si bien es cierto que el miembro de corporación pública no es ordenador de gasto, sí tiene la capacidad muchas veces de manera indebida de intervenir ante la administración para que compensen esa donación que se hizo por medio de la contratación, por ejemplo. ¿Qué otro punto nuevo trae la ley? Tiene un punto nuevo que es bien interesante en los contratos interadministrativos, que son aquellos en donde se contrata entre entidades del Estado. Cuando se presenten problemas o cuando no se cumpla con el contrato, la entidad contratante deberá establecer qué procedimiento se adopta. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Cuando usted contrata con alguien, en los pliegos de condiciones se dice, si el primero no puede cumplir, irá al segundo. Si la persona no puede cumplir, se utilizará nuevamente un procedimiento licitatorio. No, lo que decimos es, si la persona no cumplió primero y es por un hecho de corrupción, no tiene derecho a indemnización, no va a tener derecho a indemnización. Segundo, esa persona no puede tener el privilegio de otorgar o ceder el contrato, que era una condición que venía antes. Entonces es un absurdo porque a mí me condenan, si yo soy contratista, por un hecho de corrupción y además yo tengo la posibilidad de ceder mi contrato. Entonces imagínese, me condenan, pero a la vez saco utilidad y unas prerrogativas que son de orden económico, obviamente, cediendo el contrato. Entonces lo que decimos es, no, si usted es condenado, le declararon nulo el contrato, terminó condenado penalmente, usted no puede ceder el contrato, lo tiene que hacer la entidad contratante. Bueno, ¿y qué hay para el sector privado? Porque la corrupción se produce por el sector público, pero el sector privado es igual de corrupto. Tiene toda la razón. Para el sector privado, cuando la persona del sector privado haya sido determinante para constituir el delito, es decir, su condición de ingeniero, de abogado, de perito, de médico, permitió que se concretara el hecho delictivo, tendrá una inhabilidad igual a la pena que se le aplica al funcionario público como máxima. Es decir, si
yo como ingeniero me presté para hacer un concepto que indujo en un error para ganarme una licitación y soy un privado, si al contratista o al funcionario le aplican 10 años y mi conducta como ingeniero por ese concepto fue determinante para que ganara, a mí también me van a tener que aplicar 10 años de inhabilidad más las sanciones penales a que haya lugar. Bueno, ¿qué pasó con la rebaja de los sueldos de los congresistas? Ese es un tema en el cual se presentaron dos ponencias, una del Partido Verde en cabeza de Claudia López y de Angélica Lozano y otra en cabeza de Jaime Amín. La que avanzó primero fue la de Jaime Amín y esa la aprobamos, estableciendo una reducción. Yo la voté a título personal y ahí se puede ver en lo que constituye la página del Congreso quienes votaron a favor y quienes en contra, pero desafortunadamente en la Cámara por términos se hundió. Pero ese es un tema que en mi opinión en modo alguno tiene que ver con la corrupción. ¿Qué pasó con el tema de evitar que las entidades públicas y territoriales del tipo de los tipos de pliegos? Pliegos tipo se les llamaba. Los pliegos tipo existen y hay una entidad en Colombia que se llama Colombia Compra Eficiente. Ellos tienen la función de establecer y determinar cómo son los pliegos tipos. Lo que pasa es que la diversidad en Colombia obliga a que se haga de manera segmentada. ¿A qué me refiero? Usted no puede decir que cuesta lo mismo hacer una obra en Leticia que en Bogotá, porque a Leticia debe llevar los materiales vía avión, eso es un costo superior, entonces usted no puede establecer un rango o estándar de precios para los dos sitios como si fueran iguales. Entonces ha venido trabajando y lo viene haciendo. Entonces, en ese sentido, yo soy el ponente de la presentación de los pliegos tipo, que también está para plenaria y que esperamos que sea aprobado, donde ya no es un pliego que se adapta a la condición de quien pretende ganarse el contrato de manera indebida, sino que permite que concursen varios. Y esto se ha visto en varias entidades en donde cuando se abre el pliego tipo se presentan 25, 26 proponentes. Cuando no hay pliego tipo se presenta uno que es al que le sirve a su medida el pliego. Y eso ya viene funcionando por Colombia Compra Eficiente y quien quiere hacerlo de manera decente se suscribe allá, donde le prestan bienes y servicios ya estandarizados y sin necesidad de hacer las licitaciones. Bueno, dele un mensaje muy corto, esperanzador a los colombianos que con este instrumento sí se va al menos a reducir la corrupción en este país. Mire, cuando uno encuentra que hay desproporción entre las sanciones y el daño que se causa a una sociedad, no existe justicia, porque la justicia entraña un concepto de proporcionalidad. Este proyecto, que mucha gente cataloga como de populismo punitivo, no es nada diferente a dejar en sus justas proporciones una sanción con respecto al daño que se causó. Cuando usted revisa lo que ha pasado en los hechos de corrupción en el país, encuentra como muchos de ellos, con este marco jurídico que existía, no tenían esa proporcionalidad. Ahora sí la van a tener con este estatuto. Y le voy a dar un último ejemplo. No es populismo punitivo, pero recuerde dos cosas. El secuestro se redujo en Colombia al momento en que subieron las penas hasta 60 años. Y a mí no me van a poder decir que eso fue por educación de las bandas de secuestradores. Fue que se dieron cuenta que la consecuencia de transgredir la norma en ese delito era grave. Y fíjese lo que pasó también con los conductores ebrios. Cuando dejó de ser delito culposo y pasó a ser doloso por cuenta de que usted se pone en condición de no poder manejar porque ingirió alcohol o drogas, pues se subieron las penas. Y yo creo que todos somos conscientes que ya la gente, no todo el mundo, pero ojalá así fuera, pero sí una gran proporción, ha tenido conciencia y ya no conduce habiendo ingerido licor. Mil gracias, senador Barón Cotrino, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. A usted, muy amable. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.